Capítulo 2. Naruto tuvo que admitir que el helado era bueno, no tan bueno como el ramen, pero era un bocadillo mejor, especialmente en clima caluroso como hoy. Habían pasado 2 meses desde su aparición espontánea en la ciudad que ahora conocía como Shinto Teito y, sinceramente, todo había ido tal como esperaba. Se las arregló para mantener su no existencia y al mismo tiempo establecerse como uno de los mejores asesinos del mundo. Honestamente, aún utilizaba su nombre en clave oficial para esos propósitos, Mamus, y encajaba con su conjunto de habilidades. Después de todo, ¿por qué molestarse en cambiarlo? También tenía algunos clientes en todo Japón, realmente no se molestaba en asuntos internacionales dado que solo sabía el idioma que llamaban japonés en este mundo, por lo que solía ir al extranjero si uno de sus empleadores necesitaba a alguien muerto o secuestrado de otro país. Tampoco era tan difícil escabullirse por el mundo, con sus habilidades de sigilo podía fácilmente abordar un avión sin que nadie se diera cuenta. Fue solo una cuestión de regresar lo que causó algunos problemas menores, es decir, que tuvo que averiguar qué aviones se dirigían a Japón sin entender lo que decían los tableros electrónicos. ¿En serio? ¿Por qué tenía que haber tantos idiomas diferentes? Pero al menos todo funcionaba como se esperaba, todavía no tenía un hogar, en todas partes había requerido algo más que un simple pago, insistiendo en la información, especialmente dado el hecho de que parecía que ni siquiera tenía la edad suficiente para alquilar legalmente o poseer una propiedad por su cuenta. Por esa razón, él había estado viviendo en la calle, usando el almacén o edificio ocasional que estaba programado para la demolición como una forma de refugio durante la noche. También se había enamorado del hecho de que Japón tenía baños públicos ya que estaba seguro de que lo haría. Apestar si no fuera por ellos. Y en otras noticias, las fuerzas de seguridad estadounidenses todavía están intentando reconstruir el misterioso asesinato del secretario de Defensa, afirmando que aún no han surgido nuevas pistas, pero que llegarán al fondo del asesinato imposible de la manera que puedan. Sus oídos escogieron una transmisión de noticias de un televisor de electrónica cuando pasaba, todavía lamiendo su helado. Esa fue una de las razones por las que estaba más que preparado para ir a un baño público todos los días. El dinero que costaba no era nada en comparación con los 10.000 millones de yenes que recibió por asesinar al secretario de Defensa en Estados Unidos. No le importaba por qué sus empleadores querían al hombre muerto, pero bueno, era un trabajo bien pagado y era el mejor en eso, ¿por qué rechazarlo? Además, fue divertido escuchar acerca de estas personas que intentan descubrir qué sucedió cuando sus métodos probablemente serían considerados físicamente imposibles. Honestamente, algunas de estas personas llamaron a una persona que caminaba sobre el agua, curaba a los enfermos y multiplicaba los alimentos como el Hijo de Dios. Él los llamó un aspirante a Tsunade. ¿No es que alguna vez conoció a la mujer? El hecho de que Orochimaru había logrado matarla cuando Jiraiya trató de convencerla de ser la Godaime Hokage se había asegurado de eso, pero él había escuchado las leyendas acerca de ella. Habilidades y respetó su memoria, excepto el conocimiento de su hemofobia. ¿Qué tipo de médico le tenía miedo a la sangre? ¿Miedo, no es así? Un hombre alto con anteojos y cabello oscuro apareció a su lado, ganándose un encogimiento de hombros del rubio acurrucado en respuesta. En realidad no, declaró Naruto con calma, ganándose una pequeña mirada de sorpresa ante el otro hombre. Solo una persona murió durante el incidente y era un pez gordo. Obviamente, fue un asesinato de una gran potencia. ¿Por qué habría alguien capaz de eso? ¿Perder el tiempo en nadie como nosotros? Por supuesto, Naruto sabía que su declaración era errónea. El hombre que se había detenido a hablar sobre el evento no era un don nadie, era el amigo de la infancia y el secretario del jefe de Iga Pharmaceuticals y, por lo tanto, era un posible objetivo si sus empleadores lo decidían. Chantajear a Iga Izumi sería lo suficientemente beneficioso para arriesgarse. Lamento decepcionar, pero en realidad soy una persona bastante importante en Iga Pharmaceuticals para poder terminar siendo un objetivo de este fantasma, dijo el hombre con una risa seca, ganándose otro encogimiento de hombros de Naruto. Bueno, apesta ser tú entonces. Y con esa declaración, el niño patilludo terminó su helado con un solo bocado antes de saludar al hombre y alejarse. Puede que no haya tenido nada que hacer, pero eso no sucedió. Cambiar el hecho de que no quería hablar con el hombre por más tiempo del necesario. Luego se detuvo. Eso no era normal aquí. En casa, no habría despertado ninguna sospecha en su mente ya que tal cosa era algo común, pero aquí nunca había visto a nadie hacer lo que acababa de ver fuera de sí mismo. Parece que su costumbre de mirar hacia arriba le dio algo que mirar.
Al volverse en un callejón, activó rápidamente el Meisai Gakure no Jutsu y soltó su uniforme Ambu, cambiándose en cuestión de segundos y sellando los vaqueros, camisa naranja y zapatillas blancas que solía usar en público. Con un Shunshin rápido reapareció en el techo del edificio y con un poco de charca canalizado a sus ojos, vio lo que había llamado su atención antes. Dos mujeres, saltando de techo a techo con fuerza y velocidad que rivalizan con la mayoría de los ninja. Sin embargo, sabía que ciertamente no eran ninja por una razón, carecían de la habilidad y el andar entrenados que todos los ninja poseían, en cambio parecían simples corredores civiles que se estaban esforzando demasiado. Sí, estas personas pueden no ser humanos comunes, pero de ninguna manera eran shinobis, y eso era algo que hacía toda la diferencia cuando se trataba de alcanzarlos. Dos Shunshin fueron todo lo que se necesitó para cerrar la brecha entre ellos a meros metros, no es que hiciera mucha diferencia en su capacidad para detectarlo, incluso Cages no prestó atención a su presencia cuando los acechó durante sus misiones para eliminar a los más altos. Casa. Y estos dos carecían de los sentidos perfeccionados que esos monstruos tenían. Miró distraídamente al dúo, notando que ambos eran increíblemente atractivos, pero ahí era donde terminaban las similitudes físicas. Uno tenía el cabello largo y castaño recogido en una cola de caballo, algunos de los pechos más grandes que jamás había visto y llevaba unas cortinas que le recordaban al Nunoshibari no Jutsu de Tsunagakure, usando la tela para cubrir su pecho y la ingle. El segundo tenía un largo cabello rojo hecho con trenzas que caían por su espalda, gafas que cubrían sus ojos, un cofre que, si bien no era tan grande como el de sus compañeros, aún era demasiado grande y además de eso, llevaba un cheongsam pálido. Sin embargo, a pesar de eso, lo que realmente atrajo su atención hacia el pelirrojo fue lo que tenía en sus manos, un pequeño cono con un objeto esférico contenido en su interior. Estaba seguro de que había visto algo así antes, y le molestaba que no pudiera identificarlo. Matsu, ¿estás seguro de que Envi no podrá encontrarnos? Preguntó nerviosamente el bustier de los dos, ganándose un firme asentimiento con la cabeza roja. Sí, desactivé los chips de rastreo y logré apagar los satélites de rastreo antes de irme, probablemente les tomará algunas horas más antes de que puedan comenzar a rastrearnos de nuevo, dijo el que tenía anteojos en serio. Al rubio le quedó bastante claro que no estaban simplemente sin aliento debido a lo duro que habían estado corriendo, los indicios de conflicto que podía ver en ellos decían que probablemente tenían que luchar para salir de donde se habían ido. Sin embargo, lo que le importaba era el hecho de que estaban hablando de Envi, rastreo de chips y rastreo de satélites. Al hacerlo, hizo que se diera cuenta de dónde había visto el objeto antes, era cuando apareció por primera vez aquí, en la misma habitación que había visto al hombre que ahora conocía que se llamaba Minakai Goto. Realmente no se había molestado en vigilar a Envi, solo eran una compañía que desarrollaba nuevas tecnologías, por lo que podía ver desde afuera y dudaba que no hicieran un anuncio público si descubrían que estos objetos podían acceder a otros mundos. Sin embargo, el hecho de que estas dos entidades sobrehumanas huyeran mientras se hablaba de ser rastreado lo dejó curioso sobre la verdadera naturaleza de la supuesta compañía mundana. ¿Y estás segura de que Milla nos dará refugio? La morena preguntó ganándose un firme asentimiento de parte de la otra chica y una sensación de familiaridad en el adolescente de pelo puntiagudo que los seguía. Sí, Takehito no rechazaría a nadie que lo necesitara, así que no hay forma de que Milla lo escupiera en su memoria rechazándonos, dijo el que se llama Matsu con seriedad. Espero que tengas razón, murmuró el otro antes de que el dúo volviera a guardar silencio. Sin embargo, Naruto estaba enfocado en los nombres, Milla y Takehito, estaba seguro de haber escuchado los nombres cuando llegó aquí por primera vez, si recordaba correctamente que Takehito era el nombre del hombre que aparentemente se había sacrificado para desactivar ese objeto Hinky, obviamente estaban experimentando con ellos. Finalmente, notó que los rascacielos que cubrían el horizonte se hacían más cortos y más dispersos, lo que indicaba que probablemente se dirigían a un área residencial, algo que era bastante obvio dado que estaban hablando de encontrar a alguien para refugiarse. Por supuesto, Naruto no estaba particularmente interesado en esos detalles, simplemente prefería examinar a las mujeres que saltaban por la ciudad como un ninja borracho. Estaba seguro de que la morena estaba controlando su enorme tela, como permitía la técnica Suna, la forma en que se movía y flotaba definitivamente no era la forma en que la física dictaba. Naruto aún no estaba segura de lo que era la otra chica, a saber, que no estaba mostrando nada fuera de la capacidad física que sobrepasara los límites humanos en este mundo, e incluso entonces era obviamente más débil que el armario de ropa blanca.
Ya está, declaró Matsu con evidente alivio en su rostro cuando puso los ojos en una casa grande de 2 pisos con paneles de madera para paredes y una gran cerca que la separa del resto de la calle. Naruto notó ociosamente que había un anuncio de cuartos para alquilar por 50.000 yenes al mes, pero decidió no prestarle atención ya que se enfocó en los dos que bajaron a la calle y corrieron a través de la puerta y la puerta principal, donde el pelirrojo inmediatamente comenzó a golpearlo ruidosamente. Miya. Por favor abre, soy yo, Matsu, necesito tu ayuda. Gritó la pelirroja mientras golpeaba furiosamente la puerta principal antes de que se abriera para revelar a una atractiva joven con el pelo largo y morado claro que estaba atado en una cola de caballo que caía hasta la cintura. Estaba vestida con un atuendo tradicional de Miko con akama púrpura y un ori blanco cerrado con una gran faja como cinturón que cubría todo su estómago. Sin embargo, lo que más destacó al rubio fue su postura. Sentía que estaba enfrentando a Kakashi una vez más, la forma en que su postura estaba relajada y lista para la acción en cualquier momento, la forma en que ella sonreía con una sonrisa engañosamente amable y, lo más importante, con la espada envainada en su cintura. Definitivamente no era como el resto de las personas que había conocido aquí, esta mujer era una guerrera, no había ninguna duda al respecto. Oh, parece que te han perseguido a mitad de camino por la ciudad de Matsu, dijo la mujer de cabello morado a la ligera, ganándose la risa de la mujer con gafas, antes de que sus ojos se fijaran en el objeto que tenía en las manos. ¿Y por qué tienes un jinki? Así que ese pequeño cono como una cosa era un jinki, al menos ahora sabía que era probable que fuera la causa de su repentina aparición en este mundo. Jeje, bueno, eso es una larga historia, Miya-tan, dijo la pelirroja con una risita nerviosa, pero no rechazarías a un par de fugitivos, ¿verdad? Ara, dijo la mujer con un toque de falsa sorpresa en su rostro. Oh, supongo que no debería hacer que esperes más tiempo, ¿verdad? Gracias Miya-tan, eres un salvavidas, dijo la pelirroja con evidente agradecimiento en su tono. Oh, y mi amigo aquí es el número 10, Uzume. Bueno, al menos ahora Naruto sabía quién era la morena tetona, sin embargo, no se molestó en quedarse por mucho tiempo, había obtenido suficiente información de esta última empresa para sacar conclusiones razonables sobre lo que sucedió, por lo que su principal preocupación en este momento era averiguar qué. Una especie de secretos sucios que Envy escondía. Así que sin más preámbulos, tomó nota mental de este lugar y regresó a la gran ciudad. La noche cayó cuando Naruto encontró otro almacén al azar para dormir. Regresaría a esa casa de huéspedes a la que los dos no humanos acudían en unos días para ver si la dueña aceptaba a alguien sin credenciales pero con mucho dinero. Sin embargo, hacerlo poco después de que el dúo llegara allí solo provocaría sospechas y posiblemente hazles pensar que puede haberlos seguido. Puede que sea poco probable, pero preferiría pasar un par de días más en la calle que invitar a sospechar de personas con las que podría terminar viviendo. El hecho de que no estaría trabajando horas normales y ocasionalmente seguiría por unos días si no bastarían semanas a la vez para hacerlos sospechar de él. Y realmente no quería que sospecharan de él. Después de todo, la sospecha creaba desconfianza y la desconfianza era el tipo de cosa que impedía que las mujeres se acostaran con la gente, y no había manera de que él no apuntara. Cama al menos una de esas tres. Manesi había dicho una vez que sentía que la idea de enseñarle a un niño de 13 años con una resistencia casi ilimitada cómo ser bueno en la cama era una mala idea y, sin embargo, era sorprendente cuántas veces había logrado poner ese conocimiento en práctica en el campo. Bueno, cuando él estaba recopilando información de todos modos. No funcionó con Konoichi, pero los civiles eran un asunto completamente diferente, en particular los sirvientes solían aflojar los labios cuando en medio de una apasionante noche de vida reafirmaban el sexo, aunque su preferencia personal eran los uniformes de enfermería, esos solo tenían un cierto atractivo a ellos que no podía dejar de admirarlos. No le dolió que le diera algo para vincularse con su padrino. Les había llevado bastante tiempo encontrarse finalmente y cuando lo hicieron, bueno, ninguno de los dos estaba en una condición particularmente buena. Jirai ya había estado ahogando su pesar por no haber podido proteger a Tsunade de Orochimaru, mientras que el rubio todavía estaba abatido debido a la muerte de Sandaime y al estado de Konoha en general. Al final, el dúo se las arregló para entablar una conversación alegre cuando una joven atractiva entró en el mismo lugar donde bebían y ambos terminaron haciendo comentarios lascivos sobre la mujer. Ese fue el comienzo de la infamia del pervertido dúo.
Los aldeanos en Konoha nunca se preguntaron realmente por qué se llevaban tan bien, simplemente asumieron que los dos se habían encontrado por casualidad y el joven adolescente había admirado al hombre. Seguro que Naruto realmente admiraba a Jiraiya, pero ambos sabían su conexión. Después de todo, uno era un Sannin y el otro era un miembro de Operaciones Negras. Por esas razones, ambos habían estado al tanto del conocimiento de la herencia de Naruto y su relación entre ellos. Naruto no culpó al hombre por no venir a verlo, había sido lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que hay momentos en que tal cosa no sería simplemente práctica, sino también peligrosa. Pero el hecho era que sabían de su relación y estaban felices de tener una relación tan cercana como la que habían desarrollado durante ese periodo de tiempo. Maldición, extrañaba a ese viejo pervertido. Aún así, nada de eso importaba en este momento, lo que importaba era dormir un poco mientras uno de los suyos exploraba la sede de Envy y trataba de encontrar todo lo que pudiera sobre estos objetos Jinki y estos superhumanos que descubrió hoy. Quién sabe, tal vez haya más bellezas entre su grupo, que lo harían aún mejor. Respirando profundamente, rápidamente aclaró su mente de esos pensamientos y, sin más distracciones, rápidamente se quedó dormido. Le había tomado bastante tiempo bajar eso, la capacidad de dormir al mando no era normal para una persona, pero para los ninja que iban a misiones fuera de la aldea, era una habilidad necesaria. De lo contrario, es muy posible que no obtengan suficiente dormir y causar problemas más tarde en la misión. El Bunshin de Naruto, sin embargo, estaba más enfocado en su misión, la extracción de información sobre estos temas inusuales, y él estaba teniendo serios problemas. Todo estaba almacenado en la computadora. Tenía ganas de jurar, pero no lo hizo, hacerlo permitiría que otros lo detectaran. El problema era que nunca había aprendido a piratear la tecnología. En las naciones elementales, muy pocas personas tenían algún tipo de computadora y la mayoría de ellas estaban dedicadas a una sola tarea, y mientras él había comenzado a aprender cómo usar las computadoras en el mundo, no tenía tutoría formal, ya que tal cosa pondría en riesgo su anonimato. Incluso cuando usaba su computadora portátil en un punto de acceso Wi-Fi, nunca dejaba ninguna información personal. Fue entonces cuando recordó una conversación de antes. Esa pelirroja habló sobre el cierre de la red de seguimiento de Envy, por lo que era probable que ella fuera buena en piratear, y ella era consciente de que el original estaba planeando ver si podía alquilar allí de todos modos, así que tal vez podría sacar lecciones de la mujer. Con ese pensamiento claro en su mente, una vez más se dirigió a las sombras y comenzó a tratar de ver si había alguna conversación de la que pudiera obtener alguna información. El siguiente par de días transcurrió relativamente rápido para el rubio mientras mantenía un Kage Bunshin en Envy en caso de que su clon pudiera encontrar alguna información nueva. Sinceramente, ya había obtenido un dato importante. Estos superhumanos eran en realidad de origen extraterrestre y, aunque genéticamente compatibles con cierto tipo de humano al que llamaban Ashikabi, eran casi tan humanos como un perro o un pájaro. No es que le importara, pueden haber sido sobrehumanos, pero eso no cambió el hecho de que estaban por encima de todo, amantes y no guerreros. Había visto algunas de las sesiones de entrenamiento y honestamente podía admitir que mostraban habilidad a la par con un genin de la academia recién salido, si eso es mucho. Claro que tenían poderes asombrosos, el que llamaron No 09 probablemente no estaba muy lejos del nivel de Senju Tobirama cuando se trataba de técnicas basadas en agua, pero carecía de la habilidad para hacer un uso real de ese poder. No ayudó que ella era arrogante. Honestamente, gritar que eres el más fuerte así solo te hacía ver como un idiota. Él lo sabía por experiencia de primera mano después de todo. Casi se estremeció al pensar en lo que sería sin los horrores de Anbu y la guerra para forjarlo en lo que era hoy. Probablemente aún sería ese insensato sin voz, si no estuviera muerto, claro. Los otros no eran realmente mejores, ninguno de ellos era realmente algo especial, seguro que algunos eran mejores que otros. Los etiquetados 104 y 105 eran un ejemplo de aquellos con más habilidad que el resto, no les dolía que parecieran tener más poder también. Sin embargo, era ciertamente molesto que la mayor parte de la información que buscaba fuera inaccesible con su nivel actual de habilidad. Claro que podía usar un empleado para acceder a la información, pero eso conllevaba todo tipo de riesgos, como si la persona podía activar una alarma a través de una PC, el hecho de que su existencia estuviera expuesta a Anby y otras posibilidades que podrían causar más problemas para él. Sus reflexiones se acortaron al sentir que un Kage Bunshin se disipaba y, sin preámbulos, se dirigió a un área aislada donde rápidamente se volvió a poner el uniforme de Anbu antes de usar algunos Shunshin para aparecer en la oficina del jefe de Yakuza que había contratado. Él unas cuantas veces.
Una vez más, los guardias de los líderes criminales se sobresaltaron al ver a un hombre aparecer literalmente de la nada, pero el jefe ya había predicho su llegada. ¿Sabes? Me parece bastante sospechoso que siempre sepas cuando te necesito, Mamusi, dijo sin rodeos el hombre de cabello gris. Tengo mis fuentes, fue la única respuesta que recibió el hombre con respecto a la capacidad de los rubios de saber cuando necesitaba un asesino. Entonces, ¿qué es lo breve? Al escuchar la pregunta del asesino encubierto, decidió dar un detalle completo de lo que estaba sucediendo. Iga Izumi se ha convertido en una espina en nuestro lado, declaró el líder con calma, sin obtener respuesta del Jinchuriki. Recientemente logró hacerse con algún tipo de super soldado y comenzó a interrumpir nuestras operaciones. Naruto se encontró cada vez más interesado en la declaración del hombre sobre los supersoldados. Obviamente era uno de estos alienígenas de Envy del que hablaba, lo que probablemente significaría que Iga era una de estas personas Ashikabi. Desafortunadamente, mi gente ya ha demostrado ser completamente inefectiva contra esta persona, así que decidí que probablemente serías capaz de hacer lo que no pueden, dijo con calma la vieja Yakuza. Quiero que adquieras influencia en Iga, algo que puede hacer que sea nuestro peón. ¿Puedes hacer eso? Naruto tardó unos segundos en pensar en las posibilidades de cómo ponerle una correa a la cabeza del conglomerado internacional. Usar a su secretario estaba fuera de discusión, si Iga tenía acceso a los no humanos que entonces tenían el hombre. Casi imposible si alguna vez se descubriera la ubicación, siempre y cuando Naruto no estuviera allí, por supuesto, y él no estuviera preparado para estar parado vigilando a una persona todo el día durante varios meses, si no años. Lo único en lo que podía pensar era ponerle correa al hombre. Sería simple. ¿Sería suficiente convertirlo en una bomba andante? La pregunta obtuvo algunos parpadeos de los que estaban en la habitación con él cuando intentaron averiguar si estaba hablando en serio o haciendo una broma. ¿Realmente puedes hacer eso? El jefe de la Yakuza preguntó seriamente, ganándose un asentimiento de confirmación por parte del ninja enmascarado. ¿Y hay alguna manera de salvarlo si haces eso? No, tratar de eliminarlo daría lugar a que se activara y lo matara de todos modos, dijo el shinobi con seriedad, ganándose una ceja levantada por el hombre mayor. Bueno, si ese es el caso, entonces usa ese método. El líder había decidido desde hacía mucho tiempo que era mejor si no dudaba de las habilidades del hombre imposible. Ya había hecho tanto que le habían dado el apodo el asesino imposible por parte de algunos de sus contactos en lugares altos. Todavía estaba sorprendido de que el joven que había sido el primero en contratar hubiera asesinado al secretario de Defensa estadounidense hace más de un mes y todavía no estuvieran más cerca de descubrirlo como lo hizo que cuando comenzaron a examinar la escena del crimen. Entonces, ¿cuál es el precio por este trabajo? 1.000 millones de yenes, dijo la distorsionada monótona desde detrás de la máscara, ganando un gesto de aceptación por parte del líder del sindicato del crimen. Si realmente puede ponerlo bajo nuestro control, eso no será un problema, y esa era la verdad. Iga Pharmaceuticals obtuvo ganancias mayores que eso en un mes, a pesar de la competencia de Envy, por lo que poner a su CEO bajo su mando sería de un beneficio financiero mucho mayor para ellos que la pérdida que harían al pagar al asesino para tratar con el hombre. Naruto se quedó quieto mientras observaba a su empleador colocar un teléfono inteligente en la mesa frente a él. El hombre ya era consciente de la negativa de los rubios a llevar un teléfono móvil en su persona. Sabía que era posible rastrear los dispositivos siempre que estuvieran encendidos y no estaba seguro de si era posible hacerlo mientras estaban apagados, pero no quería arriesgarse. Al menos su computadora portátil no tenía nada fuera de un enrutador de red que solo funcionaba si estaba encendido. Además de eso, también se había asegurado de que el modelo que compró no tuviera una cámara web incorporada. No quería dar a los piratas informáticos algo con lo que vigilarlo mientras investigaba cosas en línea. Supongo que quieres que te ponga en una videollamada una vez que Iga esté cooperando, dijo Ambun mientras recogía el móvil sin ninguna duda. Sí, estaré deseando escuchar las buenas noticias, el hombre marcado le informó con lo que la mayoría de la gente probablemente llamaría una sonrisa amenazadora. Sin embargo, Naruto ni siquiera lo registró. La falta de intención de matar hizo que se quedara corto de intimidarlo. Y sin decir una palabra más, desapareció de la habitación, sin dejar rastro de él. Maldición, ese tipo da miedo, murmuró uno de los guardias una vez que el shinobi enmascarado ya no es visible. Sé todo lo que tienes que hacer para darte cuenta de lo aterrador que es mirar los trabajos que realizó, declaró el jefe mientras tomaba un trago de sake, pero no vale la pena probar nada. Trabaja para nosotros y nuestros aliados y nunca he conocido a un asesino mejor que él. Pero, ¿realmente crees que podemos confiar en él?
¿Ha estado trabajando para ti durante casi 2 meses y todavía no sabes nada de él? Preguntó el guardia y le dio un suspiro al líder. Y la parte más aterradora es que nuestra situación es normal, informó el hombre con cicatrices a su subordinado, nadie sabe nada de él, no sabemos a dónde va su dinero, no sabemos su nombre, su edad, la nacionalidad o incluso su dirección, es un completo desconocido para todos y eso solo demuestra una cosa. ¿Y qué prueba eso? Preguntó el guardia enervado. Que es un verdadero profesional. Naruto tuvo que admitir que las oficinas de Iga eran patéticamente fáciles de infiltrarse a pesar de la falta de puntos de entrada. Tenían tanta cobertura que cualquiera con suficiente paciencia y buenos sentidos podía navegar a través de ellos sin mucha dificultad, así que para alguien como Naruto que literalmente podía esconderse a la vista, bueno, no había mucho que la seguridad del edificio pudiera hacer. Ni siquiera era una sombra, ya que la luz se curvaba alrededor de su cuerpo y se movía con gracia que hacía que incluso los mejores bailarines profesionales parecieran bebés tratando de dar sus primeros pasos. No había ningún indicio de que él existiera mientras se lanzaba a través del rascacielos, subiendo sin esfuerzo por la escalera mientras su resistencia ilimitada y su cuerpo bien entrenado le permitían hacer el ascenso de 27 pisos en solo unos minutos y completamente imperturbable por la distancia que había cruzado y subido. No fue particularmente difícil entender que este era el piso que buscaba, que era el piso superior fuera del techo y por lo tanto sería la ubicación de la oficina de Iga Izumi. El problema, por supuesto, sería abrir la puerta sin ser detectado, lo más probable es que la secretaria lo enfrentara para darle la oportunidad de decidir si la persona tiene una cita programada o no. Sin embargo, no fue un problema particularmente grande. Naruto hacía tiempo que había ideado un truco para situaciones como esta y ya era un adepto a usarlo cuando obtuvo su máscara oficial, y esa fue también la razón principal por la que fue aceptado en Anbu en primer lugar. Kage Bunshin, un jutsu que era tan bueno en usar, crear uno no requería ningún sello de mano, podía colocarlo donde quisiera a menos de 100 metros de su posición y, lo más importante, ya no hacía ningún humo ni sonido. Creado. Esperó un par de segundos antes de recibir los recuerdos de la copia que había eliminado a la secretaria antes de que pudiera convertirse en una molestia para el progreso de las rubias. Entró en el vestíbulo de la oficina del CEO y notó que la decoración era monótona. Obviamente, se diseñó casi exclusivamente como un espacio funcional en lugar de un área cómoda. No estaba sorprendido por ese hecho, hacía mucho que le informaron que la junta directiva, los directores, eran viejos que solo se preocupaban por las ganancias. Y, por supuesto, minimizar los costos fue uno de los aspectos clave para generar ganancias y la comodidad no fue barata. Una vez más, usó su método habitual de verificar las barreras pasadas, ya que no era un tipo de sensor, solo tenía métodos limitados para detectar a aquellos que estaban fuera de sus sentidos normales, e incluso si era un tipo de sensor, era completamente posible que las personas aquí no tenían el poder, estaba completamente seguro de que ahora estaba en una realidad diferente y esperaba que los humanos tuvieran capacidades físicas diferentes a las que estaba acostumbrado. Estaba seguro de que incluso esos alienígenas no usaban el chakra para lograr los resultados que ellos obtuvieron, de lo contrario no se limitarían a una sola habilidad como eran, exactamente lo que usaron fue algo que él no quería molestarse en intentar descifrarlo, pero estaba seguro de que no era chakra, había demasiadas discrepancias entre los dos poderes. Una vez más fue golpeado por los recuerdos del Bunshin que había invadido la oficina de Iga, haciéndole saber que el hombre estaba listo para la extracción, así que entró en la oficina y miró al hombre que sabía que era Iga Izumi. El hombre llevaba un traje de negocios a medida en blanco puro fuera de la corbata negra lisa que estaba atada alrededor de su cuello. Su cabello estaba en un estilo que Naruto había llegado a comprender que se consideraba elegante en esta realidad. El aspecto principal del hombre que le preocupaba a Naruto, sin embargo, era que estaba inconsciente, tal como se suponía que debía estar. Rápidamente escogió al hombre de su silla y con una rápida convocatoria y liberación de un Kage Bunshin, desapareció de la oficina, una vez más un espectro que no dejó un solo rastro de su existencia detrás del trabajo para el que fue contratado. Hacer.